Y luego también hay otro factor, que es el factor, te diría el tercero, el factor calle. Para mí, eso es lo más importante del rap, cultura y calle, es por donde reside la esencia para mí. Y en España, por lo general, exceptuando determinados puntos clave, no han sido raperos que hayan tenido gran vida en la calle. Yo siempre fui amante de la música, en mi casa siempre había habido mucha atención al arte y siempre encontré que podía introducirme en determinados mundos a través de los discos, de las películas o de un libro, de lo que fuera, ¿no? También escapar de mi realidad, que en aquel momento pues era dura. Y eso fue lo que me hizo enamorarme básicamente del arte, ¿no? Y en concreto del rap, pues el haber entendido todo ese último finales de los 90, que estabas diciendo, un mundo como más analógico, más que digital, me hizo prestar mucha atención a determinados factores que creo que luego acabaron marcando mi arte, ¿no? Y así arranca una nueva edición del Apartaco desde aquí, de Madrid, España, con un invitado súper especial que estoy seguro que ustedes van a disfrutar. Bienvenido al Apartaco, Elio Tofana. ¿Qué es lo que es, hermano? Un gusto, muy contento de estar aquí contigo. No, hermano, para mí un honor que hayas tomado este tiempo, para mí y para el público, Gusto. para tener esta conversa que siempre me interesa muchísimo, seguir hilando la historia del rap en español y España que, pues nada, de los primeros países donde hubo este Big Bang por allá en los 80, 90, y que un exponente como tú, reconocido, venga, nos cuente su historia y que hablemos, si se puede, un poco de lo que conoces de la historia de acá de España. Va a ser algo bien bonito, así que bienvenidos ustedes también. Recuerden que se pueden suscribir, comentar y dar like, y de una, hermano. Vamos a arrancar aquí con esta conversación que siempre tiene ese toque histórico, que me interesa para conocer yo y el público de cómo es tu historia, y además en muchos casos sirve como de influencia a pequeños jóvenes aquí en España o en Chile o en Argentina o en Venezuela, de saber por el camino que van que de repente concuerda con el tuyo o sirve de inspiración. ¿Cómo conociste el rap? ¿Cómo llegaste al hip hop, a escribir a eso? Yo lo encontré de una manera bastante natural, tío, la verdad. Mi barrio es uno de los epicentros del rap de Madrid, por diversas razones. Uno de ellos, por ejemplo, era Torrejón, había una base americana allí y por ahí entraba mucha música. Bueno, pues obviamente venían todos los soldados a Torrejón y eso fue una gran fuente de material para Madrid. Pues otro, por ejemplo, fue Móstoles, Alcorcón, fue uno muy grande también, y otro fue Aluche, que es mi barrio. Entonces yo lo encontré de una manera natural. Siempre ha habido muchos colectivos de graffiti allí, desde finales de los 80, y gran cultura del breakdance también. Y bueno, pues también hubo raperos que sacaron sus primeros álbumes ahí en el barrio a finales de los 90. Casualmente ellos eran hermanos mayores de mis amigos y esa también fue nuestra fuente de conocimiento. Por ahí nos empezó a llegar, así que lo encontré rápido. Entiendo, qué fino eso de que los hermanos mayores, o sea, ustedes eran los chavales que estaban disfrutando y viendo a ellos como unos ídolos que estaban logrando sus sueños, viendo esos primeros raperos del barrio que sacaban sus discos, primeros lives en televisión, primeras entrevistas. Luego esa crew de raperos de mi barrio estaba conectada con otra que fueron, ellos se llamaban Dos Hermanos, era gente de la sierra de aquí de Madrid. Y esto fue amigos. ¿Se lo conoces? Sí, claro. Y ellos fueron de los primeros que empezaron a sacar, pues por ejemplo, medios de rap, ¿no? La revista Trapos Sucios, que la histórica, ¿no? También conectados con la gente de Serie B, conectados de la gente de la Hip Hop Nation, que eran como las 3 revistas más potentes de rap aquí. Todo esto un poco antes del boom de internet.
Entiendo. Sí, de los dos hermanos Gozu y Yorka. Eso es. Además hicieron un disco, o sea, tuvieron una visión estaba pasando algo aquí en España, estaba pasando algo en América, pero ellos quisieron como unirlo, hicieron un disco, si no me equivoco, como por el 2002, donde invitaron exponentes de Venezuela, y fue un disco, no recuerdo, creo que tenía el nombre de Rap Latino, porque bueno, era algo por ahí, pero son grandes hermanos, son personas como que hasta el sol de hoy. Y bueno, en el graffiti, el legendario. Sí, por supuesto, también sí, yo rescato mucho la labor que ellos hicieron con el rap aquí, con el hip hop en España. Eso es siempre lo han hecho, es indudable, ¿no? Qué fino, y importante eso que nombras de lo de la base. En Venezuela pasó, no algo de base, pero sí tiene que ver con los puertos. En este estudio que se está haciendo aquí en el Apartaco, me he dado cuenta, y el público se ha dado cuenta, que las costas, o esas personas que viajaban a América, bien sea de una base o personas, viajaban a Estados Unidos y después regresaban, eran los que justamente por allá a finales de los 90 era como que empezaban a distribuir ese hip hop que está explotando en los Estados Unidos, y le llegó a ustedes aquí en España, nos llegó a nosotros en Venezuela, por el puerto de La Guaira, donde dan Niggas, por ejemplo, y de ahí se llegó después a Maracay, que también está cerca de la costa, y así empezaron a pasar cosas importantes. ¿Qué puedes recalcar de la historia del rap en español, que para nosotros en Sudamérica, bueno, y en todos los países de habla hispana, fue una gran influencia? Siento que ustedes están como un paso adelante, como desarrollados a nivel de sonido, a nivel de que tenían disqueras acá, y eso sirvió muchísimo para influenciar directamente a raperos en Chile, a raperos en Argentina. En esa historia que me contaste como la tuya, pero repasando un poco la historia del rap en español, ¿qué recuerdas aparte de lo que pasaba en tu barrio? Yo rescato, siempre digo que toda la gente que ha venido antes que la generación de uno es la que ha ayudado a pavimentar el camino, entonces siempre hay que estar agradecido, ¿no? Porque entre todos vamos poniendo piedrecitas y se acaba construyendo la gran carretera. Otra gran figura, por ejemplo, que a mí me influenció mucho en España era J Mayúscula. Okay. Era el DJ de CPV, del Club de los Poetas Violentos, wow, que fue uno de los grupos también que fue gran influencia para mí de aquí de Madrid, de los 90. Y un poco también la misma energía que estás diciendo, era una persona que iba constantemente a Estados Unidos, traía música nueva, él tenía un programa de radio, que fue el programa de radio por excelencia en España, fue El Rimadero. Entonces todos los chavales nos levantábamos los sábados a las 11 de la mañana, poníamos las tapes para dar al rec, porque él te traía un montón de novedades, año 98, año 99, y fue impresionante todo lo que pudimos aprender con él. Yo siempre le veía y ¡buah! Tenía una energía y un aura, hermano, increíble. Jota, para mí, descanse en paz, él murió hace como 3 o 4 años. Y durante todo el tiempo que estuvo en la radio, luego cuando él estuvo también de productor, fue una persona que apoyó a muchísimo grupo, muchísimo talento nuevo, y eso me inspiró mucho también a ser una persona de querer ayudar, porque no era lo común en esa época. La gente, había un poco de lobby. Cuando los raperos empezaron a triunfar aquí en España, no colaboraban mucho entre ellos ni entre distintas generaciones. Eso tardó un poco más, fue a partir de como de 2010 en adelante, que ya los mayores colaboraban con los jóvenes. Era como un poco... Bueno, pues creo que todo el mundo quería su pastel, hermano, y comer. Creo que era un proceso normal en Venezuela parecido. ¿También? Era como, no sé si tenga que ver con ego, era como... Pero ya después, exacto, como que se fue entendiendo todo y ya estamos todos... Yo creo que es parte del progreso y que es parte normal. También es entendible que en esa época fuera así, era época muy dura y de ir entendiendo cosas, yo lo entiendo, pero fue así en la realidad. Entonces a mí esa figura me influyó porque sí que rompió con eso y siempre entendí que uno tiene que estar pendiente de los jóvenes, que también es de donde surge todo y hay que apoyarlos porque son los que traen lo fresco, ¿no? Correcto, ¿no? Y qué bonito cuando a nosotros nos pasó lo mismo, y siento que le pasa a mucha gente, que cuando uno se siente que alguien colaboró en ese camino que uno está construyendo, después uno tiene esa responsabilidad de que cuando ya tú estás como que eres mayor de algunos aquí, también tratas de ayudar, porque y en caso contrario, si fuera diferente, si a nosotros no nos hubiesen ayudado, de repente, o sea, es como esa enseñanza, pues, ya después que uno está bien establecido, sigamos apoyando porque fue lo que nos pasó a nosotros. Claro. Y qué fino
Lo de la radio me lo imagino porque yo justamente en los 90 andaba igual. O sea, tú andabas con un cassette tratando de hacer tus mixtapes de Play Rec. Nosotros grabábamos, yo grababa directamente el programa de una. Ah, Era completo. 1 hora y yo lo grababa completo. Y después ya lo tenías en Y ya como lo una tenía colección. un montón de cintas Ok. con todo lo Ah, claro, porque el contenido del programa completo te gustaba. Sí. A diferencia, yo escuché un top 40, un top 40, que a veces sonaba un rock, a veces sonaba un pop y después Ok. sonaba un hip hop. Entonces yo tenía que estar la presentación y grababa y coño, no, esa no es, y después devolvía el cassette. O sea, era una magia para crear ese mixtape de las 2 o 3 canciones que quería que sonaban durante 2 horas, por ejemplo. Pero qué bonito lo que vivimos, esa época del Play Rec Sí. y después tener esa colección que ahorita es tan fácil con las plataformas y Spotify, Ya la es gente otra ni cosa. sabe. Y eso creo que le da un toque de un poquito de amor a esa colección que armaste, o sea, que te costó, la trabajaste y ya después escucharla se hace bien bonito, a diferencia de ahorita que la tenemos tan fácil la música. Ahora, sigamos con tu historia. Entiendo todo lo que has ido contando, pero ¿cuándo fue ese primer momento? ¿Fue con el graffiti? ¿Fue o me voy a dedicar a escribir? O cómo fue ese proceso hasta que ya la gente te conociera? Bueno, fue lento, fue un proceso lento. Yo empecé como las primeras canciones a grabarlas en el 2001. Luego la primera maqueta que sacamos como grupo fue en el año 2004, ya con Aquatofana, que era Kael, Dano y yo. Ok. Justo a 20 años ya, 21, macho. Wow, hermano. Flipas, tío. y, y fue como muy de a poco, la verdad. Luego ya pasa el tiempo y te pasó todo como un disparo, pero fue muy poquito a poco. Yo siempre fui amante de la música, en mi casa siempre había habido mucha atención al arte y siempre encontré que podía introducirme en determinados mundos a través de los discos, de las películas o de un libro, de lo que fuera, ¿no? También escapar de mi realidad, que en aquel momento pues era dura. Y eso fue lo que me hizo enamorarme básicamente del arte, ¿no? Y en concreto del rap, pues el haber entendido todo ese último finales de los 90, que estabas diciendo, un mundo como más analógico, más que digital, me hizo prestar mucha atención a determinados factores que creo que luego acabaron marcando mi arte, ¿no? Siempre hemos sido unos raperos, un colectivo, en mi caso Scientific, que dimos mucha importancia al diseño gráfico, que dimos mucha importancia a la moda, a la ropa. En esa época. Ajá. Empezamos a pillarlo desde ahí y lo fuimos desarrollando. Entiendo. Con el tiempo, pero ese fue el germen, la semilla, ¿no? Ver esos discos de Mobb Deep, ver esos discos de Cypress Hill y de repente entender que todo estaba enlazado con una música, con una forma de pensar, con unas barras. Y eso entendimos que el rap era una cuestión, o queríamos llevarlo a una cuestión 360, elevarlo de alguna manera y querer trabajarlo todo. Entiendo. Eso a la hora de crear nuestro arte, ¿no? Y con una identidad, que es muy importante siempre en cualquier tipo de arte, tener como que un toque, una diferencia y que después pasen los años y que sepan que eso viene de algo que lo crearon un grupo de personas o alguien. Si sienten esa influencia reflejada o sea, como que ustedes crearon como un movimiento, por lo menos digamos en la moda, en la forma de vestir. Creo que no me toca aquí a mí, Kiko, decirlo. Yo realicé determinado trabajo con un montón de gente que en ese momento estaba trabajando en el rap en España, pero la influencia creo que es una cosa que le toca a otros artistas decirla, a la que creamos o no creamos. Yo lo que sí que creo que desarrollamos, como bien has dicho, es una identidad. Una identidad. Antes me dejaste pensando con todo lo que dijiste de la influencia del rap español en Latinoamérica. Ajá. Y es curioso porque a mí siempre me influenció más el rap latino que el rap español. Ok. Creo que hubo dos factores determinantes que hicieran que el rap... Porque para mí el rap en España se desarrolló mucho, aun a pesar de lo que has dicho, se desarrolló más tarde que en Latinoamérica. El concepto. Ok. Por dos razones principales, creo. Una, la gente no controlaba mucho de inglés, entonces la gente no se estaba enterando muy bien de lo que estaban contando los raperos y digamos que la interpretación que estaban llevando a cabo aquí se alejaba un poco de lo que era para mí lo estricto del hip hop. Entiendo. Ese factor
conocimiento, factor cultura, y creo que también hubo un gran factor que para mí siempre ha sido clave en el hip hop, y es el concepto de inmigración. España es un país que hasta hace 4 o 5 años para mí no había inmigrantes. Cualquier persona de España que haya viajado fuera sabe que España es un país en el que apenas ha habido inmigración siempre, por la dictadura, por el colonialismo, que luego se quitaron las colonias y todo eso, tardó llegar mucho la inmigración. Y para mí siempre ha sido un factor clave en que creo que donde los países que más desarrollados están con el hip hop es donde más inmigración ha habido, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y bueno, también toda la inmigración interna que habéis tenido vosotros allí en Latinoamérica, ¿no? Es así, hermano. Bueno, incluso... Así lo sentí yo, papi, así lo sentí yo, ¿sabes? No, históricamente, bueno, en Nueva York el hip hop se creó en barrios, por supuesto con los americanos, pero con puertorriqueños y con, o sea, una vaina que le da ese toque cultural, claro que sí, entiendo lo que dice. Y luego también hay otro factor, que es el factor, te diría el tercero, el factor calle. Para mí, eso es lo más importante del rap, cultura y calle, es por donde reside la esencia para mí. Y en España, por lo general, exceptuando determinados puntos clave, no han sido raperos que hayan tenido gran vida en la calle. Mi caso siempre ha sido así, el de mi combo siempre ha sido así y puntuales en España ha sido así, pero no es lo normal. Entiendo. Tener vidas tan dramáticas como para estar de joven ya en la calle, teniendo que buscar tu familia, tu dinero, tu amor, todo. En España hay un gran bienestar por lo general y eso ha hecho también que el rap vaya hacia determinado concepto que creo que se alejaba de lo que es el fue rap algo hoy. como más poético, más que habla de cuando nació el rap en Venezuela, o sea, bandas como 187, Guerrilla Seca, están hablando de calle, de venta de tal, de no sé qué vaina, porque era lo que estaban viviendo. Y de repente el rap español influenció en otros sitios con una parte más poética, más literatura, más como que... lo que estaba pasando aquí, lo que estaba pasando allá fue como una conexión. Y ya que hablaste de esas influencias del rap latino, ¿qué fue lo primero que te llegó? Tanto de rap de otros países, de Venezuela, ¿cómo conectas todo eso para entender lo que estás diciendo? De las primeras vainas que me llegaron de rap latino era Vico Sí, Ok, Vico sin duda. Sí, Control Machete, en México. Vico Sí era de Puerto Rico, ¿no? Si no me Sí, equivoco, correcto, sí, Puerto sí, sí. Rico, México. Venezuela, lo primero que me llegó fue La Corte, Wow, ¿y cómo? Imperia. Primeros miembros, primeros chavales que salen de la diáspora vuestra venezolana, que llegan a España, los primeros que yo conozco así como en mi barrio, año 2001, 2002. Uno de estos chicos trae este CD, La Corte Imperia, el cual yo escucho, en físico, formato físico, y aluciné, me encantó. Guau, Fue ¿verdad? algo que sí, me tocó mucho, tío. Me tocó mucho por todo esto que te digo, en plan, wow, están hablando como de cosas que vivo, estos ritmos, los sentía como súper avanzados, me encantaban. Y desde ahí fui fan del rap venezolano también, del rap latino siempre, ¿sabes? ¿Y cómo siguió? Qué bonita esa historia de lo de La Corte. Me imagino el venezolano que emigró en el 2001, llegando, hermano, tienes que escuchar esto, Sí. tal. Sí, él me lo No. presentaba como si fuera todo un evento social de allí. Como si realmente, que si no me confundo, creo que fue así, ¿no? Realmente fue algo como que tuvo un gran impacto, un gran boom. Impresionante. Y me decía el chico, esto lo escuchan todos los malandros ahí en las cloacas, me decía. Que la Sí, creada. hermano, sí. Y dije, wow, me encantó, tío. No, incluso sí, antes de ellos pasaron muchas cosas, grupos de rap que ni siquiera grababan porque no teníamos acceso a los estudios. Yo traduzco que en países donde ya estaban las disqueras como ustedes, tenían rap a finales de los 90 grabado, al principio de los 2000 grabados con calidad del mismo rap de Estados Unidos, y La Corte logró eso. La Corte, o sea, yo estaba escuchando un CD de Cypress Hill, lo saca y ponía el de La Corte y sonaba igual. Sí. Fue porque rockeros y ellos estaban bien conectados, lograron grabar en estudio y hacer que el sonido, y por eso te impactó aquí en España, qué bien suena esto, y Sonaba era increíble. una mezcla perfecta, el bajo donde era, tal, Ok. a diferencia de otros grupos que también, o sea, no tenían acceso a eso y estaban grabando cualquier cosa o ni siquiera grababan, ¿no? Ahí continuando esa historia, y seguro nos vamos a adelantar en el tiempo y después nos devolvemos a tu historia, pero
como para cerrar lo del rap venezolano. Sí. Lo primero que escuchaste fue eso y después te dedicaste como a estudiar, te siguieron llegando cosas, fueron otros... De Venezuela fue una época pues eso, de mucho aprendizaje en esa época, de rap de todos lados. Una gran influencia que tuvimos también fue el rap francés y durante muchos años, también el de Nueva York, obvio, y LA. Nos pusimos mucho con eso y fue la conexión que volví a tener con el rap venezolano. Tardó un rato en llegar más. Ya después. Ajá. Me tardó un rato ya en llegar. Pues igual, sí, como 7, 8 años ya. Ya entiendo, Y, concuerdo. Sí, y ya pues me empezaron otra vez a llegar toda esta vaina, ¿no? Gabilonia, que tuve el placer de conocerla, mi primera gira en México, que la conocí, canté con ella. Wow. Mi primer show en DF lo hice con ella. Qué fino. Sí. Saludos a Gaby. Es el episodio, si no me equivoco, 3 o 4 del Apartaco, algo así. Ok. Apenas arrancó el proyecto, ya estuvo ahí en la casa, ¿no? hicimos un episodio bien bonito. Qué La bueno. respeto muchísimo y una leyenda de nuestro rap venezolano. Sí, era muy buena la cabrona. Sí, sí, cómo no. Era muy buena. Y por supuesto Cancerbero, y bueno, toda la peña del dojo, ¿no? Correcto. Con Willy. Están muy conectados con ellos. Sí, Marlon pues se convirtió, cuando conocí a Marlon también a través de amigos, me dijeron, escucha a este cabrón, fue como, sentí un espejo también, conmigo un poco. Sentí que estaba compartiendo la misma filosofía allí en Venezuela que nosotros, ¿no? Wow, como que esta gente que cuidado lo está trabajando todo, ¿no? Y rápidamente conecté con él, nos hicimos súper amigos, se lo presenté a todo mi combo, a Dano, a Bobby, a Peque, a todos los del barrio, ya conectamos todos con él a muerte. Y bueno, pues trabajamos juntos, nos hicimos el proyecto este de Oceánica. Sí, hicimos hermano, juntos. una belleza. Y bueno, sí, yo sé que Khan, por ejemplo, es curioso porque he conectado con muchos. Apache también me parece buenísimo. Luego así con el trap, Trainer también me mola. Wow, gran hermano. Sí, el Trainer me parece muy bueno. Y yo sé, con todo el respeto y todo el amor hacia Cancerbero, que él también sé que durante mucho tiempo fue también lo que más fuerte llegaba a nosotros aquí también. Cuando ya reconecté, eso llegaba muy fuerte aquí. A mí personalmente, con todo el amor y el respeto a su obra y el Rest in Peace, no conecté tanto con él. Con esa filosofía no tanto, pero luego ya, pues por ejemplo, también con Acapela, con Pedro, conecté mucho más. Sí, yo qué sé, al final es una cuestión de gusto, ya sabes que Correcto. siempre pasa con todo. Claro, pero claro. respeto al rap venezolano a muerte, hermano. Qué arrecho, hermano, y qué arrecho que llegó de esa manera. Y lo dijiste al principio, cuidaron, y digo, o sea, tu crew en general y ahora tú, cuidaron mucho los detalles y por eso esa conexión con Marlon y con el dojo, que a todos nosotros, que también estamos cuidando los detalles, pero no tan allá como, o sea, cuando trabajamos algo con Marlon, por lo Pedro tiene el disco Funky Fresco, tenemos ideas y eso, y Marlon, mano, vamos a cambiar este vaso de agua, vamos a poner un vaso de jugo, listo. O sea, es una vaina que es como una escuela, es como que es algo bien bonito y a todos nosotros, tanto en el rap, en el trap, ellos son como una escuela para nosotros en cuidar esa parte del diseño, o sea, las carátulas. No digo que antes era cualquier cosa, pero el dojo, por ejemplo, tiene big maker, productores. Los mismos productores son diseñadores gráficos como All Tape. Entonces Claro. tú ves las carátulas de Giga y tú dices Rainmaker y después te pones a analizar la carátula y es un arte en general que en muchos proyectos la música es el 80% y el otro 20% son... O sea, yo creo que esa línea de ustedes, nombrándote a ti y nombrando al dojo, por ejemplo, es como que la música es 25%, esto es 25%, la carátula y esto es 20%, o sea, cuidan cada detalle. ¿No? Sí, para nosotros era importante, por eso yo con ellos lo sentí como un espejo, ¿no? Bueno, al final yo qué sé, pues si eres amante y disfrutas con el arte y yo qué sé, con la belleza, con yo qué sé, tío. Yo a ellos les siento como gente muy inteligente, ¿sabes? Que siempre están inquietos y quieren como ir más allá y es una forma de progresar y también de relacionarse con la vida, ¿sabes? Como, vamos a intentar hacerlo bien. Y pues sí, siempre estábamos en la misma nosotros. Bien, bien. Ahí nos escapamos y cerramos como eso del rap venezolano y nos fuimos más allá del tiempo, pero volviendo a esas primeras grabaciones, a ese primer crew, ¿cómo fue? Salió en el 2004 más o menos lo primero, el grupo, y cómo fue esa historia para ir escalando en esta industria del rap español que
que sin duda tiene unos exponentes impresionantes desde los inicios y todavía sigue creando tanto en el rap como en ramas paralelas. ¿Cómo fue esa historia para seguir contando? Nosotros pues nos empezamos a conocer con Dano haciendo batallas de freestyle como tipo 2001 por ahí, 2001, 2002. Ya te digo, en el 2004 sacamos la primera maqueta y ya en esa época tuvimos la suerte pues eso, de conectar con nuestros filmmakers, que también fueron Javier Díaz y Alejandro Valdera, fueron unas piezas Clave. que también desarrollaron esta idea 360 de todo. Y siempre lo hicimos como muy independiente. En ese momento todavía no estaba tan de moda, pues obviamente ser rapero. Era mucho más difícil sacar tus trabajos adelante. Entonces nosotros siempre lo hicimos todo con nuestra energía, siendo autodidactas, confiando en nosotros y siempre confiábamos en que esto iba a ir a más, que la cultura del rap en España iba a ir a más y al final fue así, ¿no? El tiempo nos dio la razón y luego, por supuesto, con el tiempo hemos profesionalizado mucho más, hemos trabajado con grandes sellos, con Warner, hemos sacado varios discos con Warner y colaboramos con todos los que se nos pongan ya por delante, pero sí que es importante para nosotros siempre ser dueños de los masters y tener el control del producto nosotros, ¿sabes? Entiendo. Porque bueno, al final si te tienen que manipular o tomar decisiones que no estás tan de acuerdo, pues igual no estás tan feliz, ¿no? Yo creo. Claro, no, son momentos y a veces siempre quedan mensajes aquí. Hay artistas, o se veía mucho antes de que artistas que pegaron varios discos en los 90 ahorita no son dueños de nada. Ajá. Y ya tenemos nosotros esa experiencia. Ahorita la industria musical está llevando como que otro formato. Todavía se venden máster, hay gente que tiene la necesidad o les toca y después aprenden y no, y son cuestiones de momento, pero... Son cuestiones de momento. Son cuestiones de momento. Y todo es respetable. Y yo entiendo también que los momentos personales de cada artista, cada uno toma las Nosotros decisiones. hemos hecho ambas, o sea, y son experiencias, ya sabemos, bueno, esto sí, esto no, y es importante porque, bueno, es como parte de esa escuela, de esa universidad para uno seguir dando. Claro. Hablamos de esa parte visual, tanto carátulas y eso, en los videos y eso, pero ¿en qué momento está el cine presente? ¿Cuándo llega eso a tu vida? ¿O ya tú lo tenías visualizado desde el principio? ¿O fue algo como que, tío, esto se está dando muy bien, voy a hacer esto? ¿Cómo es? Siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Y algo debía desprender, porque siempre como que amigos de mi alrededor siempre me decían, tío, como que te vemos que tú como que podrías probar para actor, te vemos como que, ¿sabes? Como que tienes esa energía, tal. Y hubo un día en el que Killer B, que fue uno de nuestros padrinos con la música, es un OG de aquí de Madrid, un negro de finales de los 80, mítico, una leyenda de la calle, él nos apadrinó. Y a través de su hermano, que era director de cine, empezó a hacer sus primeras películas. Estábamos ahí terminando mi disco y ya lo habíamos terminado. Primer disco mío, Jóvenes bajo presión, 2006. Ok. Y me dice, tío, mi hermano está haciendo una película, ¿por qué no te presentas al casting? A ver qué es lo que es. Es como una película que va de historia de calle, cine social. Y probé y le di caña, fui para allá y tuve la suerte de que me cogieron para esta película. Era El truco del manco, ganamos 3 premios Goya, que son los premios de primera, cine, sí. en la Wow. primera, los premios de cine así de España importantes. Y ahí ya dije, uff, esto me encanta, esta es mi movida, me puse a estudiar la carrera, a estudiar arte dramático, y ya pues puse toda a funcionar la maquinaria, a buscar un repre, empezar a hacer castings, y bueno, pues hasta el día de hoy, ya llevamos como 4 o 5 pelis, Wow, 4 o 5 qué series, obras de teatro también, y... No, está muy fino. Pedro siempre dice, y creo que va a pasar, que quiere, y es muy bueno, hermano. Y ustedes los raperos, casi todos tienen como que ese toque perfecto para interpretar algo en el cine. ¿Cuáles son tus influencias? Ya hablamos musicalmente, pero en la literatura, en el cine, o sea, veo hablando y sencillamente quien te conozca directamente sabrá los detalles, pero quien no musicalmente sabe que eres una persona muy culta, conocedora, el por qué cargas una franela negro con verde, o sea, todo tiene una respuesta que viene
de un estudio que tú has hecho, ¿cuáles son tus influencias de eso en el cine, en la literatura y hasta en la música, que ya lo has hablado, pero como complementando todo para entender? Siempre me gustó mucho leer, pero la verdad es que lo hago bastante poco, Ok. o lo hago menos de lo que me gustaría, la verdad. Entonces el teatro siempre fue el género de literatura que más creo que he estudiado, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque siempre eran obras cortas, pero muy intensas, que te las podías leer muy rápido, pero que te estallaban la imaginación y te proponían un mensaje impresionante, con una poesía increíble, metáforas brutales. El teatro, digamos que es el género literario que más manejo. Obviamente aquí Lorca, todo lo que hizo Lorca, ahí hay una estatua de él justo Ok. enfrente. La Pero- Plaza Santa Ana es eso, ¿no? Sí. Ajá. Es una de las mayores referencias que siempre he tenido, incluso en la poesía. Su poesía siempre me pareció, no sé, muy inspiradora. Ok. Y creo que siempre me tocó. Sí, lo tuve siempre muy presente. Sus obras de teatro, por supuesto. Y teatro europeo, pues mucho Bertolt Brecht. Leímos también mucho teatro americano, Tennessee Williams, Ok. Miller. Y por supuesto los clásicos, mucho también los griegos, Shakespeare, todo esto. La verdad que me divierto mucho y lo leo mucho. Sí. Y es algo muy... ¿Será de Europa por la cercanía de la historia? O sea, por lo menos la poesía, o es algo de la escuela aquí cuando estás chaval, de inculcar como esa parte poética, hay una materia, algo, porque yo desde aquí, visualizando el rap español, veo como, o sea, yo por lo menos le hice una entrevista a Rafael Lechowski, por ejemplo, Ajá. y tiene libros, poesía, fui por un concierto de él en Medellín y la gente se sabe las canciones Y las poesías. y las poesías y de repente después de una canción está interpretando, no sé si se dice así, una poesía y la gente le hace el punchline por allá y yo, wow, marico. O sea, es algo bien español por Europa o algo, o sea, en Venezuela lo tenemos y bueno, nuestros raperos son poetas y ellos interpretan a su manera, pero es algo como muy clásico de acá, será, no sé. Sí, bueno, no sabría decirte la respuesta realmente a esto. Sí que es verdad que nosotros en el instituto estudiábamos, cuando hicimos el bachillerato, pues tienes lengua, tienes literatura y todo eso. Pero no sabría decirte cuál es la razón real de todo esto, que sí que es verdad que un poco los españoles lo han llevado Más allá. el rap por ahí, ¿no? Como Sí. muy poético. Sí, correcto. No sabría decírtelo, tío, la verdad, no lo sé. Sí, sí. Bueno, es algo, queda como un comentario, más que una pregunta de lo que representan en su mayoría Es un comentario real. Real. ustedes y lo que nos ha influenciado al rap en Venezuela. Ahí continuando con la historia, hasta allá, y gracias por este detalle, miren este vinil que va para Partaco, qué bonito, hermano. Muchas gracias por este. A ti, Este es hermano. el más reciente. Este es Aliens, que lo sacamos justo hace un año, Ok. hace ya un año y un par de meses. Es un discazo, la verdad, te lo traje más que nada porque eso, porque tenía alguno de los antiguos también, pero como era el más reciente, No, está bien, me pareció perfecto. buena idea traértelo. También para que la gente nueva que no nos conozca, pues también Y está a la venta, está. Está a la venta, lo tenemos disponible en nuestra página de merch, en Apparel. Y bueno, es un disco en el que me quedé muy contento, muy bonito. Bastante rap moderno, pero hay muchas influencias del trap, del drill, hay hasta influencias de reggaetón en este. Es el más arriesgado probablemente de los que yo he hecho así, alejado de un poco mis discos del principio. Pero está muy bien, conté con la colaboración de Cruz Cafuné aquí en este, está Cruz, Wow. está Nixi, que es un chaval así medio domi, medio español, de aquí del norte de España. Y está también, bueno, uno de mis hitos personales también, que tengo un tema con Conway the Machine, Wow, de Griselda. qué arrecha, Ajá. qué Y eso es un sueño también, haber colaborado con un artista así. Claro, cómo no, cómo no. Ahí está causando revuelo que Marlon salió en el inicio de uno de los, o sea, vainas bonitas que están pasando en esa conexión que ya se está viendo. O sea, son cosas como imposibles, pero ya se están normalizando por el trabajo que están haciendo, que se están dando cosas como esta. No, y gracias por el detalle, hermano. Gracias por el detalle. Y ahí hablaste de arriesgado. Y era una de las preguntas que te tenía que no tienen que ver con tiempo.
¿Cómo ves esa? Hablaste que vacilaste Trainer, por ejemplo, que te vacilas lo que hace Trainer, que desde el 2016 más o menos con el trap. ¿Cómo ha sido esa aceptación de los raperos, del público? O sea, ¿sentías que habían como unas fronteras que era difícil de atravesar manteniéndote en el rap? O ya, exacto, como con algo más de drill, trap o hasta el mismo reggaetón. ¿Existían esas fronteras? ¿Ya no existen? ¿Cómo es la movida acá? Yo creo que existen. ¿Existen todavía? Ajá, yo creo que se van rompiendo y ya se han roto mucho. Y ya cada vez las líneas son, no sabes bien dónde acaban y dónde empiezan. Pero creo que el gran público en general todavía sí que le cuesta. Y te cataloga en esos subgéneros, que para mí siempre son lo mismo, porque para mí el rap, el trap, el drill, el jersey, incluso el reggaetón, para mí es lo mismo, brother, es música negra y es cultura, es nuestra cultura, el hip hop. Para mí siempre lo siento así. Claro. Entonces es lo mismo. Pero aquí sí que todavía siento que a la gente le va costando. La gente que más normie, que tiene menos que ver con la cultura, pues ellos escuchan mucho reggaetón en las discotecas al salir. Luego está la vaina del trap, que son muy del trap, y luego está digamos, ese mundo más boom bap, que se consume, yo creo que esa es la parte que más se consume aquí en España de lo que es el rap. Pero todavía le cuesta a la gente integrarlo todo. No se mueve mucho entre esos mundos. Incluso el drill también parece que es como un mundo aparte, o el hyperpop también parece que es como un mundo aparte, y hay como gran fans de nicho, pero no se mezclan todavía mucho. Yo creo que las fronteras cada vez, no es que se van desvaneciendo, sino que tiene que ver con algo de tolerancia y justamente con contenidos como este, o hasta con música como este, como que pues soy fan de ello y saco esto y no me disgusta. O sea, es una cuestión de que cada año se va haciendo un poco más sencillo para ustedes los creadores, pues me imagino que de repente hace 8 años querías hacer algo y no sé si eras capaz o no, justamente por esas fronteras imaginarias que se crearon, pero es hasta bueno porque critican a los de español, pero de repente siguen siendo fanáticos de un rapero americano que Kendrick grabó con Taylor Swift. Ajá, pero no, y Kendrick sigue siendo Kendrick. Claro. Pero no sé quién grabó con no sé quién y no, ya no, ya, entonces es una cuestión de que es importante que se vayan expandiendo. Porque nos interesa, o sea, llegarle a muchísima más gente. Nos Finísimo, interesa. están escuchando en el barrio Bumba, pero de repente en un club está sonando tal canción y es parte de nuestra evolución para que nuestro rap y para que ellos mismos cuando vayan a una sala vean más gente, más... Es todo positivo. Cuanto más te expande la conciencia, hermano, mucho mejor. Pero, y luego ya también porque llega un punto en que como creador, yo por lo menos personalmente me aburro. Si siempre he metido 20 años haciendo solo boom bap, wow, es como que es too much para mi cabeza, ¿sabes? Entonces como que siempre necesita una motivación extra. Y luego igual de repente tienes una etapa que vuelves a lo que tal. Pero para mí es indispensable probar y divertirme, tío. Bien, claro, claro. Hablando de esas, llamémoslo evolución y nuevos géneros y eso, ¿cómo ves la movida actual de España? Sin nombrar ni nada, pero todos los caminos que ha tomado, hay raperos que se mantienen en su nicho, lo que sea, pero de repente exponentes cercanos al rap, pero que no están en el rap, que explotan mundialmente. ¿Cómo analizas tú? Súper positivo. O sea, lo que ha crecido la música en España es increíble para todos, porque cuando uno rompe el techo de cristal, ya empezamos a pasar todos por ahí detrás. Siempre ha sido un poco así. Entonces yo creo que para los artistas y para todo el mundo, para el arte en general y la cultura, siempre es positivo. Luego habrá artistas que te gusten más los puzzles que hagan y otros que te gusten menos, que las piezas que usan para crearlo te representen más o menos. Luego ya es cuestión de gustos y hay de todo, pero como rasgos generales me parece siempre súper positivo, ¿no? Lo que ha crecido la música en España y haberlo experienciado con gente cercana a mí, con gente a la que he tenido cariño, con amigos, ver a dónde han llegado, ¿no? Hace poco Natos Igual metieron 60.000 aquí en un estadio, hermano, eso nunca había ocurrido. Qué impresionante. ¿No? O cuando llegó Rosalía aquí a Madrid, la primera que cayó fue con nosotros y la vimos de aquí, pegada con nosotros todo el recorrido que logró, o incluso Z Tangana o muchísimo más, Rels, que también trabajaba con nosotros, ¿no? Con Cruz y con Dano también. Ajá. Verle a dónde ha llegado y todo eso, haberlo visto cerca, es una bendición, hermano. Porque ves como yo qué sé, ves una magia ocurrir
y es inspirador, es bonito y son buenas personas, yo me alegro, ¿sabes? Y luego, ya te digo, hay cosas que igual no me representan tanto, de su música, de su filosofía, de lo que hacen, pero da igual, positivo, hermano. Claro, ahí es donde trae esa parte de la, llamémosla, tolerancia y más bien Ajá. saber de que si están haciendo un ruido internacional nos beneficia a todos y así Sí, pasa en Venezuela también. Ahorita siguen saliendo exponentes de rap, pero están explotando talentos de pop, de R&B, de no sé, marico, y es una vaina que al final es un beneficio para todos. sí. Y lo más importante es la unión que se está viendo en Venezuela. ¿Cómo sientes que está eso acá, esa conexión ¿Entre artistas? ajá, La veo ahora la veo muy bonita. qué fino? Sí, creo que todo eso que hablábamos al principio, que costó romper ese lobby de los que empezaban a triunfar, se rompió a partir del 2000, 2010, 2015 y todos empezamos a colaborar con todos, ¿no? Yo creo que ya se crearon esas identidades y ya todo el mundo entendió esto y ya todo el mundo ya colabora con todo el mundo, la verdad, con géneros muy distintos y es súper enriquecedor. Creo que hay un gran momento que ojalá pueda seguir así mucho tiempo, de unos colaborando con otros, sin miedo, sin juicios, ¿sabes? Es así. Tampoco hacerlo porque sí, quiero decir, pero si encuentras un sentido, ¿por qué no? Claro, claro. Creo que la industria y los mismos músicos y productores y managers nos dimos cuenta de lo importante de esas relaciones naturales, porque no es que de una llamada a otra, sino que en su momento se conocen, así como esta, justamente ahora es que tengo conociéndote musicalmente hace rato, pero esta semana fue que, o sea, nos dimos la mano, Sí. ya te había visto en unos eventos cuando vinimos con Funky Fresco, pero no habíamos conversado, sino que pasó, tal. Ok. Y bueno, ya eso va pasando poco a poco, porque también a veces exigen una colaboración, algo, y todo tiene su tiempo. Exacto, Todo tiene su tiempo. exacto. Eh, en esa historia que nos fuimos y empezamos a hablar de varias cosas, tienes un gran catálogo, o sea, discos, cómo, has ido, cómo recuerdas cada disco, son como cápsulas del momento hasta llegar a este punto, cómo ha sido esa evolución de tu historia. Yo lo veo como pequeños hijos, tío. Son hijos, sí. Como pequeños hijos. Cuando van a nacer, llamémoslo así, es lo mismo, es la misma emoción. Faltan 2 semanas, tal. Total. Ajá. Es todo un evento en el que toda tu vida de repente depende de ello. Y sí, son pequeñas cápsulas en el tiempo, como tú bien has dicho, son de alguna manera para mí pequeñas fotografías de cómo en ese momento entiendo la realidad o el universo o mis emociones o lo que sea y como que las capturas. Y lo bonito de hacerlo personal es que también conectas con lo universal y de repente esa fotografía también lo es de una generación o de un momento o de una determinada peña o de tu vecino o de quien coño sea. Y de repente la gente te lo hace ver, conecta Entiendo. con ello y para mí es lo más bonito del mundo, hermano. Sí, no entendería la vida sin esto, ¿no? Es así, hermano. Ahora te pregunto otra cosa. Nos enfocamos más en el rap venezolano. Hablemos del rap en español, Chile, Argentina, Puerto Rico. ¿Qué escuchas de allá? ¿O qué escuchaste a nivel de, no lo llamamos influencia, sencillamente, qué apreciaste desde allá? Aprecio muchas cosas, intento estar al día, intento ir enterándome de lo que va habiendo. Y por suerte pues también tengo muchos amigos que he ido descubriendo por el camino, que hemos compartido caminos, como con Marlon pasó, pues con Jonas pasó un poco, por ejemplo Jonas Sánchez en Chile, pasó un poco lo mismo también. Compartíamos un montón de referencias, de formas de pensar y de filosofía y siempre admiré mucho su música y también en un momento determinado conectamos y también pues nos hemos hecho algunos temitas y tal. Es alguien que valoro mucho. Es un hermano también, Jona. En Argentina pues también hay muchísimo talento, ¿no, hermano? Tanto en el trap como en el rap. Es una locura la explosión que ha habido allí con la música. De tener a Dano siempre conmigo, siempre me ha enseñado mucho de la historia de la música argentina, del rock y de todo, a todos los niveles. Su madre era una gran cantante de allí.
Nico Mir siempre me pareció muy bueno, TK me pareció muy bueno, ahí en Argentina también, siempre, ¿no? Colombia también tenía una muy buena relación y admiraba mucho el trabajo que hacía mucho en Métricas Frías. Que en paz descanse. Sin pan descanse, Rest in Peace también. Y siempre me encantó su forma de rapear, también me pareció increíble. Roca también me pareció muy bueno. Y con Métricas Frías se quedó ahí en el tintero. Siempre le hablábamos que tendríamos que hacer algo y íbamos a hacerlo y nunca pudimos, brother. Hubiese sido una belleza. Una putada, hermano, por él, le admiraba muchísimo. Y bueno, pues todo lo que sale de PR es increíble también, lo que son los dueños del mundo, tío. Todo lo que sale de allí es una locura. Correcto. Es muy fuerte. Reggaetón, rap, todo lo que sale de allí lo admiro mucho. Hay una movida bonita o sea, un momento importante de la música latina, no hablemos del rap latino, de la música latina en general, que hace 10 años era impensable de que un top 50 tuviera 20 canciones de música en español, porque bueno, la música en inglés sonaba en toda Europa de alguna manera, o sea, era algo, habían como más consumo de música en inglés, porque era el idioma universal, probablemente. Y ahora ya el español, o sea, es impresionante como ya en los top 50 música de diferentes géneros, pues, pero el buen momento que eso repercute también en nuestro rap, Por supuesto. de alguna manera. Ahora, hablemos de la actualidad. Y como que hablamos algo ahí de cine, pero tienes proyectos nuevos, o sea, aquí en España que hay tanta producción, series, cosas. Te voy a soltar un dato que todavía no he soltado. Sí, nunca, puede. hermano. Sí, voy a soltar una primicia. Llevo como un año aproximadamente, con el motivo del 20 aniversario de mi carrera, el año pasado. Empezamos a desarrollar la idea con un colectivo de filmmakers de realizar un documental. Okay. Pero que fuera más allá del típico documental de rapero, que no solamente conecten con él los fans de uno, sino contar algo que tuviera que ver, que fuera arty, que tuviera que ver con el arte y que tuviera que ver un poco con la vida personal mío y quizá algo que menos conoce la gente de mí. Claro, claro. Entonces empezamos a desarrollar un documental que estamos ya filmándolo. Se llama El ladrón de la noche. Okay. Es un director maravilloso que se llama Gus Hernández. Estamos desarrollándolo con un equipo de producción maravilloso. Y tiene que ver, la protagonista es mi abuela. La protagonista es mi relación. ¿Qué sentido es el leitmotiv? Sería del documental. ¿Qué sentido tiene cumplir 20 años en la música, ¿no? Y celebrar esos éxitos? Cuando, por ejemplo, la persona que más tú quieres, que en este caso es mi abuela, a mí la que me cuidó, tiene 90 años ahora, no puede disfrutarlo porque ella tiene demencia. Entonces desarrollamos toda una historia que tiene que ver con mi relación con ella, con su historia, contar de dónde viene ella, por todo lo que pasó. Y una cosa muy, muy bonita. Y estamos con esto ahora, hermano. Qué a ver fino. si para el año que viene podemos sacarse. Amén, hermano, qué fino. Eso suena bellísimo. Y está conectado con música, o sea. Y está conectado con música, pero que intentamos quitarlo. Yo mi idea me daba igual, ¿no? Hoy en día todo el mundo sabemos, por desgracia, por familiares, o qué es el cáncer, o qué es la demencia, o el Alzheimer, con la edad lo sufrimos todo, ¿no? Entonces, al final, da igual que yo sea un rapero, esto podría ser un luchador de MMA, podría ser un fontanero, porque es una cosa que nos pasa a todos, brother. Pasa que yo lo llevo a través del trasfondo del vehículo, es el rap. Pero es una historia muy personal y bonita. Entiendo, hermano. Bueno, esperemos eso del documental. Y a mí me encanta cuando en el rap los actores, o sea, vacilo mucho después ver las películas y eso. Vienen películas también, y además el documental y eso. Vienen películas. Ahora estoy con la mitad del disco, yo voy como por la mitad más o menos. por parte, pues. Voy por partes. Y luego también hemos rodado una película hace poco con un actor, no sé si conoces, Aaron Piper. Claro. Él es muy famoso, ¿no? Ajá. Yo creo que es el joven más famoso de España, es el actor más joven famoso. Ajá. Hemos rodado una película con él que se llama Hugo 24, que también la esperamos presentar el año que viene. Y mientras, ya te digo, llevando la mitad del disco nuevo ahí adelante. O sea que no paramos, hermano, estamos ahí liados. Bien, hermano, bien. Bueno, hermano, yo con mucho respeto al tiempo, ya yo me voy mañana para Medellín y teníamos
más bien estoy agradecido con este tiempo que apartaste, una cápsula que voy a apreciar muchísimo porque el Apartaco tiene esa bandera del rap venezolano y eso, pero ya quiero que tenga la bandera del rap latino. ¿No había ningún español todavía en Sí, el podcast? ¿Quién hay? y bueno, te dije que había hecho Rafael Lechowski. Ah, eso, Exacto. verdad. Pero esa fue hace más o menos hace un año. Ok, Y ahorita voy a tener algunos otros viajes a España. ok. Ya casi todos los venezolanos que están aquí en España ya los he entrevistado porque entrevisté a Reque aquí, casualidad, una vez le hicimos una entrevista a Marlon aquí. Entonces ahorita cada viaje lo estoy ya pensando para esos exponentes, así como tú que ya también conocen mucho en Venezuela, quisiera un Morodo, Raxus Clay, Michael de la Calle, son cosas que están conversadas, pero ahí vamos poco a poco y esta oportunidad fue contigo y aprecio mucho este tiempo. ¿Algo más que quieras agregar que consideres importante? Creo que hablamos de la actualidad, una historia que es imposible en este corto tiempo que se cuente completa, pero entendí cómo construiste tu carrera y eso. Me alegro, hermano. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no sé qué más decir, nada, que tengo muchas ganas de poder volver para allá, para... ¿Ya has ido a Venezuela? No, a Venezuela no estuve nunca, para LATAM. Ojalá podamos ir pronto. Se habló la posibilidad cuando la última vez que hicimos gira con Dano allí, que hicimos Costa Rica, Colombia, Perú, México, no sé si alguno más también. Intentamos hacer algo en Venezuela, al final no salió. Wow. Ojalá pueda ser pronto. No, hermano, y ahí está Gustavo, que es el manager de Marlon. Marlon. Sí, se hablaron cosas, sí. Marlon también siempre está allá y creo que no es tan complicado, sino como Ojalá de cuadrar los tiempos, que tenga una fecha en Colombia y el fin siguiente que sea Venezuela sería bien bonito. Sería increíble y poder compartir allí con... Claro que sí, con hermano. vosotros. No, y a la orden por allá en Colombia, Medellín, bien sea de pasado o que tengan algo, ahí vamos a estar, hermano. Gracias, hermanito. Exacto, coño, hermano. Un Gracias gusto, por tu cabrón. tiempo. Gracias a ti. Gracias Un por placer, hermanito. gracias por este detalle. Nada, vosotros, Va a estar chavales. bien en un sitio bien bonito y en el Apartaco. Aquí tuvimos a Helio Tofana. Gracias a ustedes, hermanos, por llegar hasta este punto de la entrevista. Recuerden que se pueden suscribir, comentar, dar like. Y ojalá esta sea la primera de muchas. Esto fue como un momento ahorita y de repente dentro de 1 o 2 años podemos tener otra. Seguro. Gracias por tu tiempo. Fue A un ti, placer papá. conocerte esta semana y un placer papá. esta entrevista. Ya. Gracias. Respect. Váyalo.